Tengan todos ustedes muy buenos días y bienvenidos este lunes 1 de febrero a una nueva emisión de su programa Su Voto Primero, Elecciones 2010. Estamos prácticamente a la vuelta de la esquina para que se celebren los comicios que llevarán a 2.822.000 costarricenses debidamente inscritos ante el padrón electoral para que puedan ejercer el sufragio el próximo domingo. Hoy tenemos un tema muy interesante que yo sé que les va a agradar muchísimo, sobre todo porque nos va a llevar muchos años hacia atrás, y es el análisis de cómo han ido variando las campañas políticas. Siempre hemos conocido y hemos crecido con las banderas en los techos de nuestras casas, con las manifestaciones de fuerza de los partidos políticos, con visitas de los candidatos a los barrios, a las diversas comunidades, pero quizás esto ha variado en los últimos años. Y para analizar este tema hemos invitado hoy a don Constantino Orcullo, analista de Noticias Repretel, y también a don Rodrigo Alberto Carazo, quien es un estudioso de los temas nacionales. Con ellos dos vamos a estar abordando esta temática. Pero antes yo los invito para que veamos un reportaje que produjo nuestros compañeros de Informe 11 Las Historias, precisamente que nos recuerda cómo eran las campañas políticas años atrás. Se ha querido dar en las consultas electorales cada 4 años, apoyando la bandera verde y blanco del Partido Liberación Nacional. Así se vivía la política de nuestros antepasados. En la calle, en barrios, en plazas. Hablando fuerte para que los presentes pudieran escuchar. Campañas políticas como la de Francisco Orlich, el doctor Calderón Guardia, Figueres o Tiriblate. Todos recorrían pueblo por pueblo. Cuando en la época de don Ricardo y don Cleto, en los años 30, los candidatos tenían que ir pueblo por pueblo, y por eso la campaña era tan larga, duraba 6 meses la campaña electoral, y tenían que visitar todos y cada uno de los pueblos, y muchas veces entraban a caballo a los pueblos y pasaban una vez. Ahora con los medios tecnológicos que tenemos, el medio audiovisual, usted tiene el candidato todos los días en la casa de todo el mundo a todas horas, ¿verdad? Las convenciones, plazas públicas o concentraciones de poder tradicionales quedaron en el pasado. De criterio y ninguna honestidad. Son los agentes de la oposición que nunca han claudicado. Hoy la televisión y el internet son sus armas principales. Antes, profundas discusiones de los problemas en cada comunidad. Y ahora cápsulas de 30 segundos. Estas imágenes nos remontan a una época que en la política era una pasión. Un pueblo en busca de progreso donde la publicidad era cara a cara. Bueno, definitivamente que esta noticia, o esta nota más bien, nos lleva muchísimos a hacer un recorrido por muchísimos años atrás. Y bueno, ¿qué les genera esta información que definitivamente nos transporta en el tiempo, don Constantino? Bueno, mira, a mí lo que me genera era un cuento que me contaba mi abuelo, que hacía campaña con don Cleto en los 20s y los 30s. El candidato lo tenían que ver, pero para que lo vieran tenía que ir a todos los pueblos. Y por ejemplo, las carreteras en ese entonces, muchas no existían. Se abrió la carretera a Punta Arenas creo que en 1950. Entonces la campaña tenía que ser muy larga, iban a caballo, y mi abuelo me contaba que en algunos pueblos entraban y los recibían a pedradas. Entonces tenían que salir del pueblo o ir muy acompañados también de gente que pudiera darse de golpes. Pero el tema era de que la gente viera personalmente al candidato, lo escuchara. Como decía yo en esta parte que grabaron antes, hoy día tenemos candidato a todas horas
en la sala de la casa. Y esa es la diferencia fundamental. Ya el cuerpo a cuerpo, el cara a cara, el contacto personal, tocar a don Otilio, tocar al doctor Calderón Guardia, aquello era una hazaña, ¿verdad? Ya hoy día le vemos hasta los lunarcitos en la cara a los candidatos si es que no se maquillaron ese día, ¿verdad? Don Rodrigo, buenos días. Hola, buenos días. La relación cara a cara, la relación con la gente, la relación de afecto, la relación de calor, llegar a un lugar al mediodía y darle la mano a 46 personas por minuto, manos calientes, manos que transmiten, sin duda generaba un calor de campaña. Me atrevo yo a lanzar una pregunta en relación con el abstencionismo. Electorado menor, había que visitarlo, como bien dice Constantino. ¿Generaba respuesta a eso? Obviamente que sí. ¿Generaba pasión? También generaba pasión. ¿Generaba asistencia a las urnas? Mi teoría sería que sí. Y que precisamente cuando lo tenemos, como bien dice Constantino, día a día, momento a momento, en la televisión, en la sala de la casa, con lunares y con todo, no vamos a tener esa identificación que se generó cuando alguien le dio la mano a Se Otilio, trivializa. Pero, y la televisión es un medio frío, pero hay una cosa ahí, Rodrigo, que es muy interesante y yo se la quería preguntar a usted. La campaña de don Rodrigo, la ganadora, fue una de las campañas que marcan la diferencia en la historia de las campañas. Se usó por primera vez las encuestas. Patrick Cadell, el asesor norteamericano, estuvo acá. Se utilizó mucho la televisión. Ahí hay como un parteaguas con la política tradicional y una convivencia, porque don Rodrigo tenía unas características carismáticas en lo personal extraordinario. Ahí lo vimos a caballo. ¿Cómo hicieron ustedes ese quiebre? Nuevamente a base de trabajo voluntario. No sé si te recuerda, Constantino, las personas que más sabían, o la mitad de las personas que más sabían de radio, de prensa, de televisión, se concentraron en un grupo de propaganda, se llamaba en aquel momento, que era el que precisamente hacía ese nexo entre el candidato y los medios y determinaba cómo a base de encuestas y una serie de cosas se iban a hacer las transmisiones, pero eran grupos totalmente voluntarios, no se contrataba a nadie. A Patrick Cadell sí. Ahora, era una situación que nacía de los candidatos. Estamos de acuerdo que en ese momento, en esos años, las comunicaciones eran difíciles, el sistema de obras viales era difícil para poder llegar a los pueblos, la televisión, etcétera. Pero también era como una cuestión que era muy del candidato, ir a tener ese contacto con la gente, ir a conocer esas vivencias de cerca. ¿Eso ustedes creen que se ha perdido en las últimas campañas? Es también una cuestión de números. Mire, en 1948 Costa Rica tenía 700,000 habitantes. Hoy somos casi 5 millones si tomamos en cuenta los extranjeros. Entonces, yo pienso que además éramos una sociedad agraria de pequeños pueblos, donde en los pueblos había gamonales, que eran los mensajeros del candidato o de los candidatos. Entonces, el cara a cara era mucho más importante que hoy, una sociedad urbanizada, con medios extendidos, las cosas necesariamente tenían que cambiar. Ahora, ahí había una gran pasión también que estaba relacionada con el 48. Ese fue un conflicto que dividió a los costarricenses, creó grandes pasiones y duró 2.5 generaciones. Ya se extinguió. Hoy las identificaciones políticas giran en torno a otros hechos y no a un hecho tan grave, tan serio como una guerra civil, ¿verdad? ¿Era eso de alguna manera que uno escucha a nuestros abuelos, a nuestros tíos, hablando de que es calderonista o que era figuerista porque bueno, ya el abuelo era figuerista o era calderonista y venía también esa herencia? De alguna manera jugaba todo eso, lo que decía don Constantino, de poder llegar y tocar a don Pepe, de llegar y poder tocar a don Otilio. De alguna manera, eso era lo que, digamos, se propició en la sociedad costarricense, que se vinieran dando generaciones de identificación política por ese tipo de hechos.